Buenos días a todos y gracias por estar aquí un año más. Sabemos que es muy difícil en el día a día, en el ritmo que llevamos, el sacar un ratito para este tipo de cosas. O sea que nada, nos vamos a robar más tiempo. Vamos a presentaros, mi compañero Adrián y yo soy Laura, las novedades de SolidWorks 2026. Este año tenemos este diseño que utilizaremos para presentaros las novedades. Ya sabéis que cada año cambiamos de diseño y bueno, un cambio que hacemos este año a la hora de presentaros las novedades es que vamos a ir analizando todas esas novedades que han ido saliendo poco a poco en cada empaquetado en la versión 2025 y también las novedades de la 2026, ¿vale? O sea que de cara a futuro, esta sería un poco la dinámica. En total, pues ya veis, 420 funciones que se han ido desarrollando desde el primer empaquetado de la 2025 hasta la 2026. En la 2025, en el primer empaquetado, todas las novedades que salieron, más de 200, 124, luego 96, bueno, y así poco a poco en cada empaquetado han ido saliendo diferentes novedades. Vale, pues esta sería un poco la agenda que tenemos preparada para el día de hoy y para el día de mañana, porque dividimos las novedades en 2 días, ¿vale? En el día de hoy veremos las novedades en el entorno de pieza, en el entorno de ensamblaje, en el renderizado. Entraremos también a ver novedades de la plataforma 3D Experience y por último acabaremos con la simulación. Y en el segundo día empezaremos con los dibujos y MVD. Seguiremos con la gestión del PDM. Tenemos novedades en cuanto a la importación. Esto ya lo veréis mañana a qué nos referimos. Y tendríamos también novedades en cuanto a DraftSide y por último novedades de Electrical. O sea que nada, Adrián, todo tuyo. Bueno, y empezamos con las novedades en piezas, que son bastante interesantes este 2026. Respecto a las vidas base, a partir de ahora podremos desfasarlas desde el plano de croquis, desde el que las extruimos, facilitando así bastante nuestras operaciones. Podemos extruirlas a partir de superficies, caras, planos y demás. La rotura de esquinas, la operación, ahora nos permite agrupar todas las esquinas y tratarlas a la vez, ya sean todas o solo las internas, lo cual facilita bastante el tratamiento de esquinas. Y también nos permite este año eliminar las ecuaciones junto con los croquis. A la hora de eliminar nos pregunta si queremos seleccionarlo y es bastante útil. También los sistemas estructurales han recibido una mejora en la previsualización, que ahora son mucho más claras, y una mejora en la interfaz de usuario, por lo que será más fácil ver y saber qué vamos a aplicar y qué cambios se aplicarán. Mejora el tratamiento de esquinas en nuestros elementos estructurales. Ahora las propiedades de la lista de cortes son accesibles desde la pestaña de propiedades y referenciables desde ahí. Es una cosa bastante útil para temas como PDM, PLM y RP. Respecto a la geometría de referencia, podemos definir puntos por coordenadas, utilizando un sistema de referencia existente, lo cual nos permite no tener que apoyarnos en geometría ya existente. Como os comentaba, las vidas base ya no van a tener que ser extruidas desde la superficie y como podemos ver aquí en las opciones, podremos elegir desfasarlo del plano. En vez de seleccionar el plano de croquis, podemos elegir una superficie, un punto, lo que veamos conveniente. Como os comentaba, dentro del comando y la operación romper esquinas, antes no nos aparecía esta opción, pero ahora podemos seleccionar todas las esquinas o solo las internas, seleccionando esa casilla. Y ahí se ve cómo se puede aplicar el tipo de rotura. Respecto a eliminar con ecuaciones, podemos ver que tenemos aquí un croquis con varias ecuaciones globales metidas. Y si vamos a eliminar este croquis, normalmente simplemente lo podríamos eliminar seleccionando alguna opción, pero ahora se añade la opción de borrar ecuaciones. Bastante útil para no tener ecuaciones que luego no referencian a nada en absoluto.
Para los sistemas estructurales, que al final suele ser algo que le busca muchas cosquillas al programa, ahora podemos seleccionar mucho más precisamente lo que hará cada esquina. Podemos hacer un zoom a la selección y seleccionándolo vemos el gran cambio, que es que vemos todos los dibujitos de todas las configuraciones posibles. La previsualización también es muchísimo más clara y muchísimo más fácil de observar. Como os comentaba sobre las propiedades de la lista de cortes, igual que se pueden acceder desde la lista de cortes, ahora se pueden acceder desde la pestaña de propiedades. Por ejemplo, abrimos la pestaña de propiedades y vemos que antes aparecerían solo propiedades y unidades, ahora tenemos propiedades de lista de cortes, donde podemos elegir la que veamos oportuna, añadiendo así muchísima variedad de oportunidades y posibilidades a nuestros diseños, sobre todo en el tratamiento de datos. Respecto a los puntos de referencia, como he comentado, ya se pueden definir según un sistema de referencias por coordenadas. Lo que tenemos es que seleccionar, definir con valores numéricos, y ahí podemos definir en X, Y y Z nuestros puntos. A lo largo de este último año se han añadido varias actualizaciones, varias novedades y varias mejoras que se hacen completamente efectivas a partir de esta nueva versión 2026. Igual que mencionando antes respecto a la biblioteca de arista, que se podía desfasar desde el origen, se añadió poder extruirlo hasta un vértice. También podemos añadir elementos de InexPert en elementos de biblioteca, lo cual nos permite guardar una operación y que mantenga esas cotas. También podemos añadir atributos en piezas nuevas al crear piezas directamente en la 3D Experience desde el SolidWorks Connector. Aquí podemos ver la figura de arista, como al extruirla nos permite extruirlo hasta un vértice. En este caso, a unos puntos de croquis. Esto facilita bastante los diseños a la hora de encontrar geometría y no tener que andar midiendo cosas. Como se puede ver ahora, al añadir una operación o un elemento de biblioteca, podemos incluir las dimensiones MVD. Esto facilita bastante la implementación de esta misma operación en estructuras similares para tener un flujo de trabajo mucho más rápido y mucho más efectivo. Como os comentaba, al abrir una pieza nueva en 3D Experience y crearla directamente allí, nos permite añadir ciertas propiedades y ciertos atributos que simplifican bastante la creación de piezas nuevas. De nuevo, esto para la integración con los RPs y demás es bastante útil. Ahora podemos ver cómo se ve en la 3D Experience y aparecerían las propiedades que han sido añadidas en la creación. También se añadió que podemos fijar operaciones. Es muy útil en operaciones como redondos y chaflanes, ya que nos permite encadenar como si fuese una relación de posición varias operaciones. El croquis de rectángulo, ahora manteniendo mayús, se puede dar una relación de cuadrado, y los encabezados laterales de diseño ahora se traducen automáticamente, si se quiere, al idioma en el que esté configurado SolidWorks. Aquí podemos ver cómo a la hora de realizar, por ejemplo, un redondeo sobre esta pieza, podemos bloquear la operación y así nos evitamos tener que andar clicando en la operación de redondeo cada vez que queremos añadimos un redondeo y se mantiene la operación abierta.
lo que os comentaba sobre el tema de croquis. Cuando cogemos una operación de rectángulo dentro de croquis, se abre con normalidad, pero si pulsamos la tecla mayús, se genera con una relación de cuadrado. Es una relación bastante útil para no tener que ir añadiendo relaciones de igualdad o acotándolo para que tenga esas longitudes. También dentro de las tablas de diseño, como os he comentado, se traducen automáticamente. Te pregunta si quieres traducirlo. Al decirle que no, mantiene el texto en francés, pero también podemos decirle que lo traduzca, en cuyo caso directamente nos lo traduciría, en este caso, al inglés y en el nuestro pues al castellano. Eso es, pues dejamos un poco atrás las novedades de pieza y vamos a continuar con las novedades de ensamblajes. Como vemos en esta diapositiva, empezamos con el indicador de cambio cosmético. Con esto vamos a ahorrar mucho tiempo, sobre todo si trabajamos en 3Experience o en PDM, donde los datos están almacenados en un servidor local. Para utilizar esta opción, que veremos ahora con un vídeo, tenemos que ir a opciones dentro de Solid. En opciones de sistema, en rendimiento, tenemos esta opción de aquí, la que está marcada con el número 3. Para poder utilizarla, pues tenemos que activarla directamente desde aquí. También veremos la mejora que tendremos en las tablas de configuración y de estados de visualización. Y por otro lado, veremos cómo, gracias a la IA de SolidWorks, Aura, ha mejorado la automatización de los ensamblajes de fijación, la cual fue novedad en 2015, pero ahora pues se ha mejorado. Vale, vamos con la primera novedad de ensamblajes. Vamos a abrir este componente, le hacemos un cambio superficial, pues como podría ser un cambio en la geometría de referencia, movemos este plano, y aquí aparece un nuevo icono donde nos indica que es un cambio superficial, ¿vale? Entre corchetes está ese asterisco. Y que no afecta a nivel del ensamblaje superior, por lo que no tendríamos que guardar el ensamblaje superior. También podemos ocultar el plano de referencia, podemos eliminarlo, podemos hacer lo mismo con un croquis, podemos editarlo, ocultarlo, incluso eliminarlo. Incluso podríamos editar una pieza en contexto, directamente desde dentro del ensamblaje. Podríamos cambiarle la apariencia, incluso si comenzamos a editar una operación donde sí que afecta a la masa del ensamblaje, porque hasta ahora eran modificaciones que no afectaban a la masa, o sea, no necesitamos por eso guardar el conjunto general. Podemos cancelarla, esta operación, y no necesitaríamos guardar el conjunto. Cuando guardamos, como estamos viendo ahora, veremos que no se nos selecciona el ensamblaje a nivel superior y que únicamente nos aparecen seleccionadas las piezas que hemos modificado. Además, nos aparece esta nota que nos informa de por qué el ensamblaje superior no está seleccionado y no necesita guardarse si nosotros no queremos. Y lo dicho, esto es al final una mejora que nos hace ahorrarnos tiempo. Pasamos con las tablas de estados de visualización y de configuraciones. No sé si vosotros trabajaréis con configuraciones, igual algunos sí, otros con estados de visualización. No sé si estaréis familiarizados con todo esto. En cualquier caso, así rápidamente, vamos a empezar con los estados de visualización. Sirven para ocultar o mostrar piezas o cambiar su aspecto físico, como la transparencia o el color o la textura. Todo esto sin tener que crear una configuración. En el caso de crear una configuración, esto sí que afectaría el rendimiento. En el caso de los estados de visualización, no afecta el rendimiento, porque no estamos cargando operaciones, ni piezas nuevas, ni nada. Solo es el mismo modelo que ocultamos, mostramos o cambiamos el aspecto físico de algunas de las piezas. Vale, entonces ahora con estas tablas de visualización podemos mostrar todas estas opciones para configurar los estados mucho más rápido. Las tablas se renderizan rápidamente, todas las columnas son totalmente ajustables en el tamaño
y además de que el texto se ajusta automáticamente según sea necesario. La función de ocultar mostrar ahora también es más fácil de utilizar. Y en cuanto a las configuraciones, ahora es más fácil crearlas utilizando la tabla. Cuando hacemos el doble clic en un elemento del área gráfica, podemos añadirlo a la tabla directamente y solo se verá la columna suprimir de forma predeterminada. Las columnas restantes, configuración y fijo, siguen estando disponibles a través del menú desplegable. Y cualquier columna se puede eliminar desmarcando la casilla o haciendo clic en el botón derecho del ratón en el encabezado y seleccionando eliminar. La siguiente novedad la habíamos visto cuando utilizamos las piezas de Toolbox, pero no con piezas normales, las que creamos en SolidWorks, las cuales no tienen ningún ayudante de acoplamiento como referencias de acoplamiento. El reconocimiento de elementos de tornillería mediante la IA de SolidWorks permite acoplar rápidamente estos elementos en su lugar con un simple arrastrar y soltar, independientemente del sistema de coordenadas de la pieza. Estos elementos de fijación, los que estamos utilizando ahora, que por ejemplo estamos viendo aquí de descargas directamente, se han descargado de un sitio web, de un proveedor, de cualquier lado que nosotros pudiésemos tener directamente guardado en nuestro equipo o descargado desde internet. Para que veáis que son elementos normales, que no son de Toolbox y que no tienen pues eso, un ayudante de acoplamiento ni nada por el estilo. Y pues gracias a esta forma de acoplar automáticamente los elementos, el flujo de trabajo es todavía más intuitivo, que no tienes ni que colocar relaciones de posición porque SolidWorks ya lo hace por ti. Y por último, acerca de los ensamblajes, tenemos una nueva opción en la que podemos elegir si resolver los elementos aligerados cuando pinchamos en ellos o no. Para ello, igual que lo he comentado antes, tenemos que venir a opciones, en opciones de sistema, ir hasta el Future Manager y pues marcar o desmarcar la opción que tenemos marcada aquí en amarillo. Vamos a ver esto con un ejemplo. Estamos viendo cómo funcionaba hasta ahora, si desplegábamos cualquier pieza, cómo se solucionaba automáticamente en el caso de estar aligerado. Ahora podemos venir a opciones y tenemos esta opción de aquí que podemos marcar y desmarcar. Vamos a desmarcarla y así vamos a volver a hacer este ejemplo donde si yo tengo un ensamblaje aligerado y despliego cualquiera de las piezas, vemos cómo no se soluciona, se mantiene en aligerado. Y nos va a ayudar pues eso, en el rendimiento a la hora de trabajar con SolidWorks y con ensamblajes grandes. Vale, pasamos entonces ya al renderizado, en el que contamos con un puñado de novedades, no son demasiadas, pero son muy importantes. Dentro de las apariencias se ha añadido la funcionalidad de apariencias de SPVR para SolidWorks. Esta es una funcionalidad que estaba ya en Visualize, pero que no estaba en SolidWorks. Y tocaba hacer una especie de aproximación que hacía el programa a la apariencia. A veces se perdían matices. Ahora la relación es 1 a 1. El punto más importante es el nuevo renderizado desde SolidWorks, que podemos renderizar en Visualize sin salir de SolidWorks. Algo parecido a lo que era antes el 360, la visualización de renderizado que había antes de Visualize. Y como dato también aparte, el soporte de Stellar Fast Mode ahora cubre gráficas de AMD, que hasta la fecha pues no era posible. Dentro de las apariencias, como se puede ver, ahora al añadir una apariencia dentro de SolidWorks tendremos unas opciones similares
en muchos casos idénticas a las de Visualize, pudiendo cambiar la iluminación, la relatividad, la dureza, la rotación isotrópica y también los mapas normales y demás para las luces. Esto lo que hace al final es que tanto en Visualize como en SolidWorks tenemos las mismas definiciones de apariencia y se verán igual en un lado que en otro. Bueno, igual no. En Visualize se verán con mucha más fidelidad, por supuesto. Ahora podemos, como se podía antes, con la aplicación anterior, pero con toda la potencia del Visualize, renderizar desde SolidWorks. Yo creo que el vídeo habla por sí mismo. Una herramienta muy útil que terminará de integrar por completo el Visualize de SolidWorks. Como comentaba, ahora la visualización rápida de Stellar y la renderización rápida se puede utilizar en AMD, lo cual nos permite trabajar sin tanto ruido y sin tantos retrasos. Ruido de imagen, por supuesto. Vamos a pasar ahora, cambiamos un poco de tema y vamos a ver algunas de las novedades que tenemos este año en la plataforma 3D Experience. Años atrás ya hemos venido hablando de esta plataforma, o sea que imagino que os sonará, algunos estaréis más familiarizados con ella, otros pues todavía no habréis visto de qué va todo esto de la plataforma, todas las aplicaciones que tiene y demás. Entonces, como pequeña introducción, no me quiero explayar demasiado en esto. La plataforma es el trocito de nube que tiene cada empresa para utilizarlo ellos. Y aquí vamos a encontrar diferentes aplicaciones, ¿vale? Según lo que tengamos, según qué licencias tengamos, pues vamos a tener unas aplicaciones u otras. Estas aplicaciones las podemos utilizar directamente desde la web sin hacer ninguna instalación y con lo cual desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, una tablet, un ordenador y en cualquier momento y desde cualquier lugar, claro. Y luego hay otras aplicaciones que podrían instalarse directamente en nuestro equipo y podemos conectarlas a Solid, ¿vale? Es totalmente compatible con SolidWorks. ¿Para qué? Pues para tener todo centralizado. Por ejemplo, yo puedo estar diseñando en Solid y pues tener una pequeña ventana en la parte derecha abierta donde tenga yo mis tareas o tenga mis conversaciones con otros compañeros o cualquier otra aplicación. ¿Vale? Entonces, sin salir de esa zona de diseño de SolidWorks, puedo trabajar un poco en las dos cosas, tanto en la plataforma con las aplicaciones y las ventajas que me aporta, como en nuestros diseños de SolidWorks. Entonces, para empezar estas novedades de la plataforma, vamos a comentar sobre todo ahora el tema de los filtros, porque nosotros podemos almacenar todos nuestros diseños en la plataforma y pues ahora vamos a ver estas novedades de cómo filtrar todos esos, todo el almacenamiento que tenemos y cómo encontrar más fácil nuestros archivos y cómo trabajar con estos filtros y que estos filtros nos sean de ayuda en el día a día. Un problema habitual entre nuestros clientes suele ser el de trabajar con ensamblajes grandes. Digamos que al final esto empeora el rendimiento y a Salesforce le prestamos. Una buena opción para trabajar con ello puede ser el de únicamente visualizar los componentes que necesitamos. Para ello podemos crear pues, un filtro. Vamos a ver cómo crear este primer filtro seleccionando únicamente las piezas que queremos visualizar. Una vez que haya sido creado el filtro, podemos volver a SolidWorks y directamente abrir el filtro. Y así, pues, abrir en vez del ensamblaje entero, abrir únicamente estas piezas que hemos seleccionado. Vamos a crear ahora otro filtro y esta vez vamos a hacerlo mediante propiedades, indicando la propiedad y el valor. De esta forma, las piezas que contengan este valor son las que deberían visualizarse únicamente.
Otro filtrado podemos hacerlo mediante el volumen. En este caso seleccionamos una esfera y todas las piezas que tengamos dentro serán seleccionadas. Esto podríamos abrirlo en SolidWorks o, como hace en el vídeo, podríamos también adjuntarlo a una tarea. Además, los filtros se rigen por estado de madurez. Igual que las piezas pasamos de diseño a aprobado, pues en los filtros lo mismo. Con lo cual, si queremos que no se añadan más piezas y no queremos hacer más cambios en los filtros, podemos pasar el filtro a aprobado, a release. Lo bueno de todo esto es que podemos crear las vistas de los dibujos a partir de estos filtros. Además, si quisiéramos ver las relaciones que tiene el dibujo, veríamos también la relación con el filtro, por lo que tenemos la trazabilidad total de todo lo que hacemos. Pues después de ver estas novedades en cuanto a los filtros de la plataforma, vamos a pasar ahora a ver las novedades un poco más generales que trae la 3D Experience este año. Veremos novedades en cuanto a la inteligencia artificial, novedades con las configuraciones, con ciertas aplicaciones como la de 3D Swim, en los dibujos, en ciertos comandos, en las listas de corte, tablas de diseño, en los marcadores, en los componentes inteligentes, en los grupos que tenemos para comunicarnos con otras personas. Y vamos a ir viéndolas una a una. Vamos a empezar con la novedad en cuanto a la inteligencia artificial. Y bueno, pues como veníamos comentando, Aura es uno de los aspectos más importantes de las novedades de este año. Al final, la inteligencia artificial pues está a la orden del día, ¿no? Y esta inteligencia artificial está integrada en SolidWorks y también en la plataforma 3D Experience, concretamente en la aplicación 3D Swim. Empezando con la integración en la plataforma, me gustaría explicaros brevemente para qué sirve la aplicación donde está integrada Aura. Esta aplicación está dedicada a la colaboración entre usuarios. Podemos mantener conversaciones privadas y también podemos tener una serie de grupos donde hagamos diferentes publicaciones acerca pues, de nuestros proyectos, como si fuera un foro. Por ejemplo, podríamos tener un grupo donde los miembros sean las personas de oficina técnica y ahí hacer publicaciones acerca de los proyectos en los que estamos trabajando. Con lo cual, si abrimos la plataforma y en concreto la aplicación 3D Swim, podemos acceder a Aura. Aquí podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo, pues acceder a uno de estos foros y tenemos aquí una publicación que es demasiado extensa. Pues puedo pedirle a Aura que me lo resuma, ¿vale? De una forma, pues ya veis, muy fácil. Por otro lado, podemos acceder a SolidWorks, ¿vale? En esta parte de la derecha y pues puedo preguntarle cómo hacer algo. Podemos preguntarle, por ejemplo, cómo volver a versiones anteriores de un ensamblaje. Podríamos hacerle pues, cualquier otra pregunta. Vale, pues ahora podemos también guardar configuraciones como una nueva pieza o un nuevo ensamblaje individualmente. Esto al final te permite una mayor flexibilidad a la hora de estructurar los diseños y te da un control total sobre la gestión de las referencias que están asociadas a la hora de guardarlas. Y en cuanto a la aplicación también que os comentaba antes, 3D Swim, existen grupos o foros de SolidWorks y la verdad que son una gran ayuda, son una gran fuente de información. Y lo que podemos hacer ahora es acceder a estos grupos directamente desde el panel de tareas de SolidWorks. No nos tenemos por qué ir a la plataforma, a la zona de la web, ¿no? Podemos directamente desde SolidWorks estar trabajando en nuestros diseños en la zona gráfica y a la vez pues, estar en contacto con nuestros compañeros e ir actualizando toda la información acerca de nuestros proyectos. Y tanto en los foros de SolidWorks que comentábamos, como en los grupos que tengamos en nuestras empresas, que ya hemos creado nosotros, ahora podemos crear grupos personalizados y trabajar en SolidWorks a la vez de compartir información con los compañeros, ¿vale? Porque teníamos nuestras conversaciones privadas entre las personas, pero ahora también podemos crear grupos. Grupos que no sean esos foros, ¿vale? Por un lado tenemos los foros donde hacemos las publicaciones y por otro lado tenemos las conversaciones. Y es en estas conversaciones donde podemos también crear grupos para hablar entre más de una persona.
El año pasado os presentamos la novedad de compartir archivos mediante un link con personas que no tenían por qué tener ni acceso a la plataforma ni a SolidWorks. Ahora podemos elegir en qué formato compartimos esos archivos. Tenemos formatos como PDFs, TEP, STL, IGES y hasta ahora pues se podía compartir en el formato solo de la plataforma. En cuanto a los dibujos, los nombres de usuario, las fechas de aprobación y el estado de madurez sabemos que son partes importantes del proceso. Estas propiedades de la tabla de revisiones ahora se actualizan automáticamente a medida que se va completando cada tarea de acción de cambio. Ahora, SolidWorks y la plataforma ofrecen una compatibilidad para guardar las listas de corte en la plataforma. Al guardar el diseño, solo hay que indicar que queremos guardar la pieza con los elementos de la lista de cortes. Se admiten soldaduras que contengan estructuras y chapas metálicas. Una vez guardados los elementos de la lista de cortes, podemos verlo también en el panel de tareas de la derecha. Y también podemos consultarlos en la plataforma. Los que trabajáis con configuraciones sabréis que existen tablas de diseño para crear estas configuraciones. Estas tablas podrían crearse en un Excel, por ejemplo. Es una forma de automatizar esas configuraciones fuera de SolidWorks a través de una tabla de diseño externa. Ahora, cuando guardemos los componentes en la plataforma, se reconoce también la relación con la tabla de diseño externa. Además de almacenarse con la pieza, se mostrará la relación entre los elementos si abrimos la pieza en la aplicación donde podemos ver las relaciones. Hay una aplicación para esto en la plataforma que te muestra las relaciones. Es esta de aquí, la que estamos viendo ahora mismo. Ya veis la compatibilidad entre SolidWorks y la plataforma. Tenemos todo el rato en la parte derecha, en el panel de tareas, la parte de la plataforma y podemos abrir cualquier aplicación que tengamos en la web. Podemos abrirla también a la vez que Solid. Y lo dicho, pues muestra esa relación con la tabla también. Ahora también ofrece la posibilidad de que las ubicaciones de los archivos que hacen referencia a marcadores se actualicen automáticamente, lo que garantiza siempre pues, el tener acceso al contenido más reciente. En la aplicación 3D Swim, donde tenemos esos foros, como comentábamos antes, donde podemos colaborar con compañeros, ahora podemos ampliar ese contenido, incluir incidencias, marcadores y mucho más. Que al final, pues bueno, nos ayuda también a la hora de compartir toda esa información en los proyectos. Vale, ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo se comparte pues, toda esa información acerca del proyecto. A la hora de aprobar archivos, tenemos que asegurarnos de que las personas adecuadas revisan y aprueban los documentos. Ahora podemos automatizar el inicio de una ruta de aprobación y así garantizar que se le notifica a la persona adecuada para que lo pueda revisar. Una vez completadas las aprobaciones, el documento pasará automáticamente a aprobado. En cuanto a los marcadores, estos son una forma de organizar el contenido sin duplicarlos en varias ubicaciones. Ahora es más fácil ver todos los marcadores de una pieza y elegir cuál queremos abrir, lo que facilita bastante y nos agiliza el acceso a todo nuestro contenido. En SolidWorks 2026 podemos crear iteraciones y añadir comentarios que describan los cambios que hemos realizado. Solo tenemos que indicar que queremos crear una nueva iteración al guardar su diseño, como acaba de marcar ahora, y añadir el comentario. Podemos acceder a estas iteraciones en cualquier momento, lo que nos permite volver fácilmente a historial. En cuanto a los componentes inteligentes, han sido durante mucho tiempo una forma eficaz de estandarizar y automatizar la creación de características asociadas a una pieza. En SolidWorks 2026 los componentes se pueden almacenar en la plataforma 3D Experience, lo que permite que
que pueda acceder todo el mundo a todos estos componentes, ya que está en la nube y todo el mundo que tenga acceso podrá acceder a ellos. Bueno, vamos a ver ahora las novedades en el apartado de simulación. Podemos ahora aplicar cargas distribuidas en elementos de cáscara, lo cual nos permite aumentar la precisión de nuestras simulaciones y obtener resultados más realistas con elementos de cáscara, los que también se conocen como elementos shell. También hay mejoras en la interfaz del usuario para el feedback, ya que a la hora de intentar hacer una simulación, si a algún cuerpo le falta un material, más allá del mensaje habitual de que los sólidos están sin definir los materiales, nos dirá a qué sólido o a qué pieza le falta definir los materiales. También nos dirá qué cuerpos han fallado en el mallado, si es que fallan durante el mallado, y todo esto pues agiliza la resolución de estudios, ya que permiten cambiar los errores antes de que den fallos más adelante. Y nos permite también acotar estos errores correctamente. También tenemos mejoras en la definición de elementos de cáscara. Ahora se puede definir que desde opciones que se definen de cierta manera desde el principio. Esto lo veremos mejor en el vídeo. Y también podemos definir gráficos de desplazamiento rotacional, además del desplazamiento en los ejes que ya todos conocemos. Con las cargas distribuidas vemos que podemos aquí añadir una carga remota y aplicarla como solemos aplicarla normalmente en sólidos mallados, pero en este caso de cáscara. Aquí tendríamos, por ejemplo, los resultados y bueno, el procedimiento bastante habitual. Aquí vemos, como comentaba, que a la hora de ejecutar un estudio nos dice qué material es el que falta por aplicar sobre qué sólido, y también a la hora de ejecutar un estudio podemos luego ver cuál es la malla que ha fallado. Una vez aplicado el material, se ejecuta el estudio y se verían los resultados. Vale, aquí podemos ver que a la hora de definir un elemento de cáscara podemos elegir si será fino, si tendrá grosor y cómo se aplicará, pero ahora desde opciones, como se puede ver en el vídeo, podemos seleccionar cuál seleccionará por defecto. De este modo no tendremos que ir tantas veces a la propia definición de cada sólido a definirlo. En resultados, igual que definimos cualquier trazado de desplazamiento, podemos definir también el rotacional en todos los ejes, grados, radianes y demás. En respecto a los elementos de viga, se añaden nuevas opciones para aplicar la fuerza total y la fuerza distribuida por elemento, lo cual simplifica en gran medida la definición de la carga y nos da una mayor flexibilidad y una mayor precisión en los resultados de la simulación. En los estudios de respuesta sísmica podemos ahora añadir cargas remotas que nos permiten sustituir piezas complejas por masas simples, obteniendo mayor fidelidad de resultados y a la vez una mayor velocidad de preparación de estudio y tiempo de resolución. Y en los modos de pandeo se ha añadido una opción para seleccionar solo los modos positivos y así simplificar la lectura de datos de estos estudios.
Como podemos ver, podemos aplicar cargas distribuidas a varios elementos e incluso cambiándolo a fuerza total, como veremos ahora, podemos seleccionar la carga por unidad de longitud. Para los estudios de respuesta sísmica podemos añadir ahora fuerzas remotas y cargas remotas que facilitan en gran medida la definición de estos estudios. Por ejemplo, este sería un resultado obtenido en un estudio de este estilo. Como he comentado, en los modos de pandeo, como podemos comprobar, hay algunos modos de pandeo que son negativos. En caso de no considerarlos interesantes, podríamos desde propiedades seleccionar la opción para mostrar solo valores positivos. En este caso se trata de solo un valor, pero en estudios de pandeo con más modos podrían ser muchos, lo cual simplifica bastante la visualización y el procesamiento de estos datos. También este año tenemos grandes mejoras en el rendimiento de los conectores, llegando a tener hasta un 28 o 30% de reducción en los tiempos de ejecución. Esto a la hora de realizar estudios, y el que haya hecho muchos ya lo sabe, pues es un gran punto. También mencionar que antes había situaciones en las que no se podía definir un estudio porque se necesitaba un nivel de detalle, y ese nivel de detalle no era posible por el número de nodos que era necesario. Pues estos problemas que no se solucionarían en el 2025, ahora sí se solucionarán en el 2026, como podéis ver en las imágenes de abajo. Y pues nada, con esto terminamos. Si tenéis alguna pregunta que os haya quedado por ahí, podéis escribirnos por el chat. Si no, ya sabéis que estamos siempre al teléfono y también por correo. Os invito también a que consultéis nuestro canal de YouTube, donde subimos a lo largo del año una serie de vídeos. Esto también será publicado en el canal. Y si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. Recordaros también que mañana tenemos el segundo día de novedades, o sea que mañana también os esperamos aquí. Si tenéis alguna pregunta, lo dicho, estamos en contacto constantemente a través del teléfono, del correo. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos mañana.